Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y de Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por el espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Fíjense, voy a iniciar la reflexión con las últimas estrofas del Evangelio de San Marcos. Y dice que los espíritus inmundos pues llegaban, veían a Jesús y se postraban a sus pies, ¿no? Y le decían: «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios». Y entonces podemos ver que los espíritus inmundos, o los demonios como ustedes lo conocen, pues creen en Jesús y reconocen a Jesús. Porque una cosa es postrarse a sus pies. O sea, reconocen la grandeza de Jesús, reconocen que es el Santo de Dios y creen en Jesús. Pero a Jesús, dice el Evangelio, que los reprimía y que les decía: «Cállense», les ordenaba que se callaran. ¿Por qué hacía eso Jesús? ¿Por qué callaba a los espíritus inmundos Jesús? Si le estaban reconociendo como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios, no estaban mintiendo. Fíjate, curiosamente los demonios que mienten en estos pasajes no mienten, porque están reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús los calla, y los calla porque no basta con creer, no basta con reconocer, sino tienes que dar el paso a la adhesión al proyecto de Dios. Ser precisamente un hijo de Dios. Porque los demonios, volvemos a lo mismo, reconocen y creen, pero no basta con creer. Hay que dar el paso, confiar, tener fe en Dios. Eso es a lo que viene Dios. A que tú tengas tanta fe en Dios, a que tú experimentes a Dios, a que tú te abras a Dios, que puedas hacerlo partícipe de tu vida. Ser precisamente cristiano no hoy, o porque digo creer, o porque digo reconocer, sino cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la verdadera fe, cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Los demonios reconocen, los demonios creen, pero tú tienes que dar el salto, porque si no te quedas en eso. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate bien, la muchedumbre que estaba con Jesús era bastante, muchísima, al grado de aplastarlo. Pero no acudían a él para, de alguna manera, hacer su voluntad o arrepentirse o comenzar un proceso de cambio en su vida. Ellos acudían por interés. ¿Por qué? Porque los curaba, porque los sanaba. Fíjate bien. Y entonces aquí la pregunta podría ser: ¿y tú por qué te acercas a Jesús? ¿Por interés? ¿O por hacer su voluntad, por comenzar una conversión en tu vida? Porque hasta los demonios reconocen a Jesús. Fíjate, qué duro. Y entonces fíjate bien, esto que Jesús hacía, por eso pedía una barca,
porque ya sabía que esto era solamente superficial de parte de ellos. Ya sabía que las autoridades ya tenían esa envidia, ese coraje hacia él, porque ellos veían no el plan de Dios que se estaba realizando en la humanidad, no al Hijo de Dios, fíjate. Y ahí podríamos decir que son peores los fariseos, los escribas, los saduceos, ¿no? Y toda esta muchedumbre que los demonios. Porque ellos nunca se postraron ante Dios, al contrario, la envidia los corrompe al grado de buscar una manera de matarlo, así como pasó con Saúl y con David, ¿no? Saúl comienza a sentir envidia de David porque ya vimos cómo David vence a Goliat, ¿no? Ya vimos cómo David va teniendo victorias y obviamente pues va sonando más que Saúl. Y Saúl tan paranoico en su poder, en su mini confort, en su zona de confianza, que obviamente no quiere perder el poder y eso lo lleva a cometer un sinfín de errores. Pero en el fondo de todo eso está la envidia, el hacer, ¿verdad? Y el demonio en el fondo, los demonios son envidiosos. ¿Por qué te atacan a ti? ¿Por qué te odian a ti? Porque tienen envidia, que ellos siendo ángeles se corrompieron. Y tú siendo un hijo de Dios de la nada, ¿verdad? Un ser humano, ya eres hijo de Dios adoptivo. Por eso te tienen tanta envidia, por eso te arremeten tanto, por eso siempre te están, ¿verdad? Llevando al extremo, al límite, ¿no? ¿Por qué? Porque te quieren llevar a la desesperación. ¿Por qué? Porque te quieren llevar a un estado donde pierdas la paz. Saúl, fíjate, lleva a David al límite, porque lo va a buscar para matarlo, porque quiere destruirlo por la envidia, porque piensa que lo va a traicionar, porque lo va a vencer. Y mira, que David tuvo muchas oportunidades para destruir a Saúl, pero no lo hizo porque David en ese momento cumplía la voluntad de Dios. No estaba enfocado en la envidia. ¿Y cuánto mal hace la envidia dentro de la iglesia? Fíjate, muchos pensarían, y eso es una realidad y triste, ¿no? Pensarían que obviamente la iglesia debe de tener esa unidad. Hoy estamos pidiendo por la unidad de los cristianos. Pero ¿qué pasa? La envidia siempre está ahí. Y la envidia te lleva a cometer muchos actos muy depravables, satánicos incluso, así como los demonios, fíjate. Por la envidia puedes destruir a otra persona, por la envidia la puedes llevar al límite, por la envidia la puedes llevar, ¿verdad?, a que se le quite todo. ¿Cuánta gente en la iglesia que es muy envidiosa? No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero por ahí me decían, ¿no? Es que venga a hacer un exorcismo en nuestra comunidad porque es que nunca había pasado eso. No. Más bien pregúntate si no hay envidia y división ahí. Más bien pregúntate qué tú estás haciendo para que haya unidad en tu iglesia. Porque es muy fácil echarle la culpa a los otros. La culpa la tiene David porque me quiere quitar el trono. La culpa la tiene Jesús porque está alborotando a la gente y está haciendo cosas que no están permitidas hacer en sábado. La culpa la tiene él. Matemos a él. La envidia te ciega. La envidia te corrompe. La envidia es un pecado atroz. Es el cáncer de la sociedad, el cáncer de la familia, el cáncer de la iglesia. ¿Por qué uno que tiene más poder puede atacar a otro? Por envidia. ¿Por qué se dan las injusticias? Por envidia. ¿Por qué hay tanta muerte? También por envidia. Fíjate, triste pero es real. ¿Por qué los charlatanes y los brujos tienen tanto auge y tantos clientes? Por envidia. ¿Por qué vas al brujo? Para hacerle mal al otro. Porque tienes envidia. ¿Por qué las familias mismas, entre las familias mismas,
Podrá uno tener mucho dinero, pero otra persona vivir en el amor, vivir con su familia en plenitud, y ahí va a haber envidia de los otros hacia ellos. ¿Por qué? Porque obviamente la envidia es un arma sutil del demonio. Porque la envidia te lleva también al orgullo. ¿De dónde proviene la envidia? Del orgullo. De yo no puedo permitir que otro sea mejor que yo. Y ahí viene el conflicto y la envidia. Del orgullo, de la soberbia. Y el orgullo y la soberbia, ¿verdad?, te llevan precisamente a un estado en el cual no reconoces al otro. Fíjate, es tan diabólica la soberbia y por tanto la envidia que ya no reconoces al otro. ¿Qué hicieron? Vuelvo a lo mismo. Fíjate, los demonios, siendo demonios, reconocieron a Jesús. Y tú por tu orgullo, tu soberbia, no reconoces a Jesús en el otro. Por eso eres capaz del fratricidio. Ahí está. Ponte a pensar en la historia de la salvación. El fratricidio siempre ha estado. ¿Por qué? Por envidia. La caída de los hombres de la humanidad, ¿por qué se dio? Por envidia. ¿Quién le tenía envidia a la humanidad? El demonio. Porque él, siendo cercano a Dios, fue el que se corrompió. Fíjate bien. Entonces, pregúntate bien, ¿por qué, verdad, es tan diabólica esa envidia, ese orgullo? Y es que ponte a pensar, los demonios se transformaron en demonios por envidia, por orgullo, por soberbia, que van de la mano. Cuando una persona envidia es porque una persona es soberbia, porque es una persona orgullosa, que piensa que lo merece todo, que lo quiere todo, que lo puede todo. Y la envidia, después, como ves a otro que crece, otro que tiene más fama, otro que tiene más, ¿verdad?, prestigio, entonces comienzas a denigrar al otro. Fíjate cómo empieza la envidia, muy sutil. Empiezas a denigrar al otro. Llegan y te dicen, mira, esta señora es muy buena y hace esto y hace lo otro. Ah, sí, bueno, pero ahí viene, fíjate. Sí, bueno, pero pues no le dice todo. Y empiezas, bueno, yo nomás digo, y ahí empiezas. La envidia empieza, ¿verdad? Oye, pero es que mira, esta persona hace muy buen trabajo. Ah, bueno, sí, pero pues porque no lo ha visto todo el día. Y hasta te ríes, ¿no? Así como, es una broma, pero pues ahí se la dejo, ¿verdad? Por envidia, fíjate. Empieza la sutileza de la envidia. Y después, ¿verdad?, empiezas a mentir por envidia, aunque no sea cierto. Ah, bueno, pero a mí me han contado que, pues, santa no era, porque así, asá. Y empiezas a denigrar a la otra persona por envidia. Y vamos al extremo, ¿verdad? Y eso, si tú no lo paras, va creciendo al grado de, ¿verdad?, empezar a hacer cosas que no debes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digo, no porque me tengan envidia, ¿no? ¿Quién puede ser? Pues los vecinos. ¿Quién más? ¿No? Hasta barren la suciedad de otros perros y la ponen en la mera entrada del zaguán. ¿Ah? Y puede ser la vecina de aquí, puede ser el vecino de enfrente, qué sé yo. Ya estás en el montoncito. ¿Qué te quita? Recógelo y punto, ¿no? Pero al final de cuentas, fíjate cómo la envidia, cómo el orgullo, cómo el enojo, cómo todo te lleva a cometer actos que no van. Y si tú no los paras, mucha gente en la cárcel está por homicidio, por envidia, por orgullo, por soberbia. Y entonces comienzas a hacer tus brujerías, porque así son. Muchos muy señor, pero andas buscando al brujo para hacerle el mal a la otra persona. Eso no es la voluntad de Dios. No basta con creer, no basta con reconocer, los demonios reconocen, los demonios creen. Basta
Y lo importante es que hagas la voluntad de Dios, que ames. Reconoce al otro, a Jesús en nosotros. Fíjate, mejor alégrate por la bendición del otro. ¿Por qué te envidias? ¿Por qué te corroes? ¿Por qué las tripas hasta se te hacen nudo? Si tú no lo puedes tener, no es porque no lo puedas tener, sino porque tú no has querido hacer la voluntad de Dios. Fíjate, es muy distinto. Y perdón que me extienda, pero es muy importante todo esto, ¿verdad? O sea, fíjate, si tú en vez de reconocer al otro, los grupos serían otros. Si reconoces al otro, pues él hizo esto, qué bueno, bendito Dios. Él tiene esa cualidad. A lo mejor yo no la tengo, o a lo mejor yo no la he explotado, pero la puedo explotar si es mi cualidad. Y si no es mi cualidad, pues tengo otras cualidades. Y cuando tú reconoces que él tiene una cualidad, la otra tiene otra cualidad, y suman esa cualidad, ¿qué van a hacer? Una comunidad próspera. Pero si en vez de decir, yo quiero esa cualidad, pero no puedes, no la tienes, no tienes la capacidad, pero a fuerza la quiero, entonces comienzas a hacer chile de todos los moles, por envidia. Yo puedo. Y entonces no dejas que el otro crezca. El problema del mexicano es ese. Fíjate, los judíos, tanto que los odian, y termino la reflexión, pero un judío que va a otro país, y si ese judío tiene una situación difícil, los judíos le ayudan a salir adelante, no le regalan nada, le ayudan a salir adelante, y una vez que ya tiene prosperidad, entonces devuelve lo que le ayudaron. Fíjate, la cultura. Pero un mexicano ve a otro mexicano y lo pisotea. Los más racistas en Estados Unidos y en otros países no son los extranjeros, son los mismos mexicanos con sus propios mexicanos. Por eso no progresamos, porque somos mediocres en esa mentalidad. Y somos mediocres por envidiosos. No podemos ver el bien del otro. No lo podemos ver, no lo toleramos, ¿no? Fíjate, a los curas nos dicen, por ejemplo, nos quemamos las pestañas, vamos ahorrando, si ustedes quieren y manden, ¿no? Y si tienes un carrito que a lo mejor ni te lo compraste tú, a lo mejor te lo regalaron, el padre ha de ser narco, ¿verdad? Así me dicen por ahí, por la calle, ¿verdad? El padre ha de ser narco, ¿cómo hace tanto? ¿Con qué hace? Lo mismo, mira, fíjate, les arreglas bien bonito, ¿y de dónde saca dinero? ¿Y cómo le hace? Seguro a ser narco. Y me dice el padre, pues sí, porque tienes cara de narco, pues, pero no soy narco, soy naco, pues, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué hacen todo eso? Por envidia. Por envidia. En el mismo sacerdocio, fíjate, en la misma iglesia tristemente se da. Sacerdotes que pueden ser muy buenos y trabajan y le echan ganas y todo, y empieza a brillar el sacerdote, y los otros sacerdotes, bueno, sí, pero pues no es tan perfecto, ¿eh? O sea, también tiene lo suyo, fíjate, sutilmente. También los sacerdotes le entran en la envidia, como a ustedes les entra la envidia, como a los políticos les entra la envidia, y así nos vamos yendo. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos a Dios de nuestra parte. Muérdete la lengua. Deja de estar de envidioso. Y en vez de ver lo que el otro tiene, ve las gracias que Dios tiene y te da a ti. Tal vez no te da una casa grande como la del vecino, pero sí te da un hogar con tu familia. Y por andar de envidioso, no ves las bendiciones que Dios te da. Así que bendice al otro, bendícete tú y haz la voluntad de Dios. Comienza ese cambio. Deja la soberbia, el orgullo y la envidia. Que así sea. Bendito, bendito, bendito sea Dios.
Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Te damos gracias, Señor, por este día que nos otorgas. Gracias por permitirnos vivir. Gracias por todo lo que nos das, a pesar de no merecerlo. Gracias por las fuerzas para seguir viviendo esta vida. Gracias por sacarnos del pecado, por darnos la fortaleza de resistir las tentaciones. Gracias por ponernos a personas a nuestro lado que nos apoyan, que nos quieren, que nos animan. Gracias, Señor, por el trabajo que nos das. Gracias por sacarnos de las opresiones, de las dificultades, de los problemas. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro dador. Sin ti nada somos. Y te reconocemos como el Hijo de Dios. Pero hoy queremos dar un paso más, no solamente reconocerte, sino realmente tener fe en ti y comenzar a hacer tu voluntad. Tú sabes que somos débiles y que las tentaciones siempre están en nuestra puerta, pero con tu gracia podremos salir victoriosos. Danos la sabiduría, Señor, para poder ver en el otro tu rostro. Danos la sabiduría para no envidiar al otro, muy al contrario, para apoyar al otro. Danos la sabiduría para poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera. La sabiduría para poder guiar a los otros. La sabiduría para poder ver las dificultades y las tentaciones y poder así resistirle. Gracias, Señor, por todo ese amor que nos das. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Bueno, creo que se anda toda.